Con más frecuencia de la que quisiéramos, aparecen diariamente noticias en las cuales un sujeto habría repelido un ataque, habría realizado una agresión en contra de quien lo está agrediendo o quien recientemente lo ha agredido. Y vuelve a haber una discusión bastante tradicional para el derecho penal, pero que se mantiene vigente sobre los requisitos de la legítima defensa. Sobre esta, unos dicen una cosa y otros dicen otra totalmente distinta. Algunos, de manera un poco presuntuosa, dan a entender que esto es una cuestión acabada, pero no es cierto. Es uno de los temas más polémicos dentro del derecho penal y no es para menos, porque se trata de una autorización para que de manera excepcional las personas podamos defendernos e incluso en ocasiones usar fuerza letal en contra de quien injustamente nos está agrediendo. Lo que se está estableciendo aquí es un campo de libertad bastante importante y además una autorización legal excepcional cuyas consecuencias al poderse afectar los derechos ajenos son bastante vitales. Es decir, esta es una discusión trascendental que sin duda no está acabada y creo que nunca lo va a estar. Sin embargo, para efectos pedagógicos podemos acercarnos a algunos de sus elementos para poder explicar la noción teórica que se encuentra detrás, pero sobre todo las implicaciones prácticas que esta noción teórica podría tener. Lo primero que tenemos que saber es que en la legítima defensa aparecen tres individuos o tres roles, mejor, que en ocasiones dos de estos roles van a ser ejercidos por la misma persona. Toda legítima defensa tiene un agresor, tiene un agredido y tiene un defensor. Lo que ocurre es que el defensor puede ser también el agredido. Y esto explica el por qué una legítima defensa se puede ejercer cuando la agresión la estoy sufriendo yo o cuando la agresión la está sufriendo un tercero. Por eso la mayoría de códigos penales dicen quien actúe bajo la necesidad de defender un derecho propio o ajeno. Es decir, un derecho propio si la defensa la ejerce el agredido y un derecho ajeno si la defensa la ejerce el defensor siendo diferente al agredido. La legítima defensa lo primero que debe verificar es la existencia de la agresión. Es decir, la compuerta que habilita que hablemos de legítima defensa es, ante todo, la existencia de una agresión. Y esa agresión tiene que tener unas características. Lo primero es que esta agresión, que sería esta flecha roja que aquí estamos señalando, tiene que ser injusta. ¿Existen agresiones injustas? No. Y tiene que ser injusta porque también existen agresiones justas. ¿Cuál es la agresión justa? Por ejemplo, cuando un policía me va a detener en vigencia de una orden, lo que está haciendo materialmente es secuestrarme, porque me está privando del derecho de locomoción en contra de mi voluntad. Sin embargo, eso, aunque materialmente o fenomenológicamente es un secuestro, normativamente decimos que es un secuestro justificado. Es decir, es una agresión justa que respeta el ordenamiento jurídico. Entonces, lo primero que debemos verificar es la existencia de una agresión injusta. Pero para que se habilite la respuesta, no basta con que la agresión sea injusta, sino que debe tener un componente de actualidad que en algunos códigos, como el colombiano, lo separamos en dos circunstancias. Que esta agresión injusta sea actual o que sea inminente. Actual es que se está presentando ya e inminente es que se va a presentar inmediatamente a continuación. Pero esto se entiende a ambos como criterios de actualidad. La separamos en dos palabras, pero en realidad si solo dijera actualidad, incluiría la inminencia. La existencia de esta agresión es la que crea la necesidad de repeler esa agresión. Y es ahí cuando dándose estos elementos se habilita la acción defensiva, que es respuesta de la agresión. Esa acción defensiva, una vez se habilita porque existe la agresión injusta actual e inminente, va a tener un límite. Y ese límite va a ser el más polémico de todos. El límite es la razonabilidad en la respuesta. Y otros también suelen llamarlo la proporcionalidad. Y hablamos de proporcionalidad en sentido amplio, proporcionalidad en sentido estricto, y a veces la vamos a confundir con la necesidad. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que el juez o el operador judicial que va a verificar si existe o no legítima defensa debe constatar si la entidad de la defensa es proporcional, se ajusta en términos razonables a la entidad de la agresión. No requiere que sean los mismos bienes jurídicos, es decir, así se esté afectando el bien jurídico patrimonio, yo puedo afectar el bien jurídico vida,
Sin embargo, va a depender de los medios que se hayan utilizado y de las circunstancias específicas para afectar el derecho. Existe también una defensa privilegiada, que es la que yo realizo cuando alguien ingresa a mi casa o a mi vehículo. No quiere decir que cuando se produce un fleteo a un sujeto que va en un carro, ahí se activa la legítima defensa privilegiada. ¿Y en qué consiste la defensa privilegiada? Pues que no tendremos que probar que la agresión es injusta, sino simplemente por estar el sujeto donde no debe estar, en mi dormitorio o sus dependencias inmediatas o en mi vehículo, vamos a presumir, es decir, dar por hecho que existe la agresión. En estos casos que estamos viendo, cuando ya la agresión inicial ha cesado y el sujeto ya está huyendo y el otro emprende su persecución, no podríamos hablar de una legítima defensa, en estricto sentido. Pero ojo que si yo lo persigo con el ánimo de capturarlo, no estaría actuando en legítima defensa, pero sí quizá en el ejercicio de un derecho porque pretendo dar captura al sujeto que ha realizado la conducta delictiva, que es un derecho que tenemos. Entonces no todo se tiene que solucionar con este esquema. En el caso que estamos viendo, que ha llamado la atención y sobre el que hemos realizado distintos comentarios, el agresor había realizado la agresión y defendido y agredido eran la misma persona. Defendido y agredido, misma persona, van posterior a la agresión a perseguirlo en el vehículo a una alta velocidad. Dicen que con el fin de capturarlo, entonces ahí ya este sujeto, como ha cesado la agresión, es decir, ya no es ni actual ni inminente, lo que está es en ejercicio de un derecho, porque resulta que los ciudadanos tenemos derecho a capturar a las personas que han realizado un delito. Y en medio de esta persecución se dice que apareció otro vehículo, este tuvo que cambiar su rumbo y terminó causándole la muerte a uno de sus agresores. Allí ya se abriría otro debate. Lo que sí tenemos que tener claro es que al momento en el que ya se está realizando la persecución en las características que vimos, no existe legítima defensa, pero sí existen otras formas que pueden terminar exculpando, excusando, justificando la conducta realizada por el sujeto que emprendió la persecución.